La pegué. Señores, jueves 11 de enero. Mañana es día 12 de enero. Te dirá, oh, qué obviedad, qué perogrullada. No, que tengo un comentario para mañana. En memoria de Amaury Germán y los palmeros. Mañana, 12 de enero, a propósito de todos esos compañeros y compañeros de viaje de Amaury que están ahora en otra cosa. Pero hoy es el aniversario 76 de la tragedia de Río Verde, Yamasá, Monteplata. Los más jóvenes no lo recordarán, pero los de mayor edad saben que esto es una fecha histórica cuando el equipo de béisbol de Santiago, BBC, pereció completo, todo, en un accidente de aviación cuando retornaban de Barahona. Solo un sobreviviente, el mariscal Enrique la Antigua, que decidió no venir en avión. Yo yo me voy en carro. Creo que la única línea que había ahí, Studebaker se llamaba. Hay una anécdota que la refiere bien Borroja hoy en un artículo de recordación en Diario Libre, que cuando el mariscal llegó al Parque Independencia, todo el mundo lo tocaba y se persignaba, que pensaba que era un milagro. Y ahí fue que él se enteró de la tragedia. Como todos los 11 de enero, yo he participado en alguna de esas actividades. A las 9:30, la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago tiene una actividad en el cementerio municipal, una ofrenda, la banda de música del Cabildo, los discursos, los recuerdos. El 11 de enero. Solo una observación al respecto de la Junta, de lo bien que lo está haciendo la Junta Central Electoral, no solamente en el cumplimiento de los plazos, sino que ha desatado una campaña agresiva. El que no sepa votar el 18 de febrero es porque no quiso, pero vea esa promoción principalmente en la votación en los distritos municipales, que el regidor, etcétera, etcétera. Bien por la Junta, y ojalá que la Junta se preocupe por aplicar los artículos de la ley electoral que tienen que ver con los actos públicos de campaña, con las manifestaciones, con los desfiles, con las reuniones. Porque vi ayer 2 ruedas de prensa en Santiago, 2 caravanas el fin de semana, una de la Alianza PLD, Fuerza del Pueblo PRD, y otra del PRM. Claro, la del PLD será el sábado en la tarde, partiendo del Country Club, la Iberoamericana, y la del PRM encabezada, bueno, la del PLD la va a encabezar Danilo, y la del PRM la va a encabezar Abinader. Aunque una es sábado y otra es domingo, ya es necesario que se haga lo que dice el artículo 187, la coordinación del programa de manifestaciones. Porque la campaña coge vuelo, ustedes están viendo, el PRM está para la calle, la cosa no era como pintaba. Me doy cuenta que ya el PRM se dio cuenta que su discurso triunfalista puede hacerle daño. La gente dice, pues si estamos ganados con un 60%, ¿para qué yo voy a votar? Claro. Ustedes vieron el domingo a Abinader diciendo, casa por casa, a la calle a buscar los votos. Y ayer Paliza estaba en el ETA, dice Paliza, hay que votar para que no vuelva el retroceso. El gato mayor es todo. Es el gato mayor. Bueno, el asunto es que ya se dieron cuenta los estratégicos, ven acá, hay que espíritu triunfalista. La gente cree que nosotros es un paseo en bicicleta de canasto que vamos a dar. Pero ni modo, la solicitud, la advertencia a propósito de que Santiago va a ser el epicentro telúrico del fin de semana y grandes manifestaciones, o sea, concentraciones allá, son únicas de Santiago, pero eso es nacional, para evitar que vengan los roces, los dimes y diretes y que se junten en caravana. Ahí está la sana advertencia. Buenos días, Catherine, buenos días, Janice. Buenos días, compañeros, buenos días, qué bueno que conectan con nosotros en Despierta con CDN. Gracias por estar allí, por tomarse el cafecito con nosotros o chocolate caliente. Todavía el clima nos lo permite, el chocolatito caliente. Qué bueno que conecten con Despierta con CDN. Les comentaba a Yanesi y a Nelson que vengo un poquito trasnochada, porque anoche tuve, yo no sé si la aventura o la desventura de ver la película La Sociedad de la Nieve, un film que está generando particular atención en general en la sociedad, en América Latina y también en Europa. La Sociedad de la Nieve es un film que usted debe ver con tranquilidad. No es una película fácil, es una película particularmente severa en cuanto a imágenes,
no necesariamente por grotescas, pero la situación que aborda y que se corresponde con el accidente aéreo de al menos 45 personas a bordo de un, bueno, lo acabo de decir, en un accidente aéreo en la cordillera andina. Específicamente genera muchísima tensión, muchísimo drama. Uno dice, esta película no se va a acabar. Como uno lo está viendo en casa, en Netflix, uno lo presiona y dice, todavía, yo les digo, cuando la película llevaba 25 minutos, yo ya estaba loca porque se acabara. Y todavía, y creo que nada más iban por el día 3. Y son 60 y pico días. Entonces realmente es una película muy dramática. Así que bueno, si ustedes quieren verla, por supuesto es un film que aborda esa necesidad humana por sobrevivir, esos instintos humanos de supervivencia que a veces no nos muestran como otra cosa, sino como lo que somos, como lo más primitivo, como animales. Y también aborda asuntos como la solidaridad, el respeto el respeto y la dignidad hacia las personas. Y una pregunta que se queda permanentemente en el aire, y es ¿por qué sobrevivimos? Esas personas que lograron sobrevivir del accidente aéreo, estuve revisando algunos datos, decían, después de 40 años casi, sigo preguntándome por qué yo sobreviví, cuál era mi propósito en la vida, por qué yo no moría a diferencia de mi compañero que tenía justo al lado en el avión. Además, tengo un detallito, que es que cuando uno se va a montar en un avión en los próximos días, no vea eso. No vea eso. Rápidamente quiero comentarles, Nelson y Yanesi, hoy es el Día de la Educación, en conmemoración de Eugenio María de Hostos, quienes, como saben ustedes, está enterrado en el Panteón Nacional hasta tanto Puerto Rico sea libre e independiente. Eugenio María de Hostos, que pidió ser enterrado acá en Santo Domingo, en donde fundó la primera escuela, que bueno, que prácticamente narraba y hilvanaba esos principios en donde los educadores deben formar a los jóvenes y a los niños en aquellos valores morales, en aquellos valores ciudadanos. Y yo creo que vale la pena rescatar siempre a Hostos, no solamente en un día como el de hoy, sino en general. El estado de la educación en el país, por supuesto, ustedes saben que no enorgullece a nadie, aunque se paguen las principales páginas de los periódicos del país para decir que avanzamos un chinchín. Y hay gente que le dice a uno, cónchale, pero no sea mezquina, porque es que crecimos algo. Y yo insisto una y otra vez que perfectamente aplicando valores de la educación, a mí no me gusta quedarme con poquito, ni siquiera aspirar a poquito, ni compararme con los que pueden parecerse de alguna manera a mí. No, a mí me gusta aspirar a mucho para llegar aunque sea a la mitad. Así que un abrazo para los educadores que no la tienen fácil en estos días, y un abrazo también para todos los estudiantes en el Día Nacional de la Educación. Muy buenos días a nuestros queridos compañeros Nelson Rodríguez y Catherine Hernández, y por supuesto agradecida del inicio de un nuevo día y de hacerlo junto a ustedes. Es un inmenso honor y una gran satisfacción. Hay muchísimos temas en la agenda. Nelson y Catherine iniciaron recordando temas, uno por película, por estos temas vinculados a la tragedia humana, a la sobrevivencia, y cómo eso nunca deja de sorprendernos y siempre se cuenta de distintas maneras, pero la esencia es la misma. Felicitar a la Junta Central Electoral por esa campaña intensa que desarrolla para enseñar a la gente a votar. Estamos a 38 días de las elecciones municipales, la primera gran batalla de la guerra del poder que se librará en las urnas este año. Este fin de semana ya estarán todos los equipos en la calle. En Santiago, ya comentaba Nelson, será el epicentro de dos grandes eventos. Pero la novedad es que el presidente Danilo Medina va a caravanear, va a encabezar junto a Abel Martínez, por supuesto, y al candidato a la alcaldía de la Alianza Rescate RD, el presidente Danilo Medina, que es el líder del PLD. El presidente Medina había estado participando en política, pero se había concentrado en hacer una especie como de visitas sorpresas a las antiguas visitas sorpresas que hacía
pero los domingos, la trasladó a los jueves y fue a darle vuelta a su gente que él atendió en esos encuentros dominicales. Entonces, esa había sido su estrategia. Pero ahora ya el presidente Medina, un político que a mí particularmente me fascina verlo en escena, porque tiene sus particularidades, y entonces se integrará ya de manera activa a Caravaneo este fin de semana. Ustedes saben que el pasado fin de semana se estrenó el presidente Luis Abinader, que también estará en Santiago encabezando también una gran concentración multitudinaria. Leonel también va para la calle este fin de semana, va para varios municipios de La Vega, tengo entendido que por Constanza, Tireo, Jarabacoa, así, y eso es mañana. El domingo me parece que todavía ellos no lo han informado de manera oficial, pero nosotros les vamos a dar todos los detalles, por supuesto, en CDN y el periódico El Caribe, de que va a encabezar una gran actividad aquí en el Distrito Nacional, de una estrategia de su candidatura presidencial que ganaremos, que coordina José Francisco Peñaguaba. Bueno, pues al inicio del programa le hemos dado esta panorámica de las actividades del fin de semana, porque ya sí que entraron todos los equipos en el terreno. Todos estarán en la calle este fin de semana. Pero en Santiago el PRM va a estar cojo, porque veo que la manifestación del PLD y de Alianza la va a encabezar Abel, Víctor Fadul como alcalde y Marino Collante como senador. Pero el PRM va a ser senador para la calle. Yo me imagino que cada uno va a hacer su campañita aparte. Tiene su asunto. El PRM todavía está deshojando, ¿verdad? Sí, deshojando la margarita. Deshojando la margarita. ¿Te quiero o no te quiero? Que resuelvan eso. Recuerden que perdieron 2 o 3 pasos en el Distrito Nacional. Pero bien, de política está bueno para comenzar. Bueno, no, esos son los trailers, los avances nada más. Un avancito. Pero Karelyn Cuevas está lista para presentarnos qué es noticia en las principales portadas, más bien en la portada del CDN y en la portada del periódico El Caribe. Querida Karelyn, adelante, compañera. Gracias, buenos días. Iniciamos este vistazo por el periódico El Caribe con la Junta de Directores del Consejo Nacional de la Empresa Privada, que comenzó su primera sesión de trabajo del año con la visita de la vicepresidenta Raquel Peña. En otro tema del Caribe de este jueves, autoridades resaltan el peligro de la mosca del Mediterráneo. Para cultivos frutales, la plaga ataca más de 250 especies de frutas y provoca pérdida de calidad y disminución del valor comercial de los productos. Tenemos también un análisis luego de que Ignacio Paliza tomara licencia como ministro. ¿Quién sigue? La mayoría de los integrantes del equipo de campaña del PRM son funcionarios de las principales instituciones del Estado. Cerramos con la portada del Caribe con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien aseguró que su país se encuentra en estado de guerra tras las acciones violentas protagonizadas por bandas del crimen organizado. En la contraportada hablamos de deportes y de los Tigres, que derrotaron anoche a los Gigantes para escalar al primer lugar de la serie semifinal junto a las Estrellas, que cayeron ante los Leones. Ahora vamos a pasar a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más relevantes en el país y en el mundo, como esta del caso de un hombre acusado de la desaparición de su hijo de 5 meses. También tratamos la información de la Policía Nacional, que identificó a los muertos y el herido tras un tiroteo a un vehículo en el kilómetro 3 en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. Y cerramos con la denuncia de una supuesta desviación de 3.000 millones de pesos de los fondos que erogó el gobierno para el bono navideño de Supérate. Les invitamos a acceder a cdn.com.do y además a adquirir el periódico El Caribe para que esté enterado en todo momento. Vamos al parte meteorológico. Hay un artículo que hasta gracioso me lo encuentro yo en el Caribe, de que las cabañuelas son las que predicen de cómo sería el año. Entonces hoy, 11 de enero, es un día especial. Depende de cómo esté el clima hoy, va a decir cómo sería el año. Pero está apuntando, como comenzó enero, a que sea un año de escasas lluvias. Esas son las cabañuelas, o sea, sabes que la gente cree en muchas cosas. Le hace ese articulito gracioso de Diana Rodríguez en el Caribe, las cabañuelas. Pero a nivel científico, la predicción del tiempo, con Jean Suriel.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Ha predominado en las últimas 24 horas en República Dominicana el dominio de un sistema de alta presión con su centro en aguas del Océano Atlántico Norte. Ese fenómeno ha tornado los vientos desde el este-sureste en el transcurso del día, permitiendo que esa masa de aire caliente haya llegado hasta el territorio dominicano entre las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, así incrementando la sensación térmica. Pero al norte de la región del Caribe hay una masa de aire muy fría y es en la noche cuando los vientos llegan del este-noreste o desde el noreste que empujan esa temperatura hasta el territorio dominicano para refrescar el ambiente en gran parte del país entre las 7 de la noche hasta las 9 de la mañana. Seguiremos así con esa misma variación en las temperaturas durante los próximos 10 días, la próxima semana y media, y esto debido a esta misma anomalía térmica que se encuentra en la región del Caribe. Hoy se acercará una débil vaguada a nuestra región para incrementar la nubosidad hacia el este, noreste, también hacia el norte. Esto porque ya el Frente Frío 18 se ha alejado hacia el Atlántico Central y ha dejado esta vaguada cerca de las Antillas Menores y ha avanzado hasta nuestro país. Se desplaza sobre Bahamas y cerca de Cuba. El Frente Frío número 19 se ubicará al norte de la región del Caribe durante los próximos días. Esto va a permitir que los vientos sigan empujando aire muy frío hasta el territorio nacional durante las próximas noches y madrugadas, así manteniendo el aire muy fresco, ese ambiente muy agradable en las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana en gran parte del territorio dominicano. Mañana podrían ser mayores las precipitaciones por la vaguada y también los vientos húmedos. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bueno, según la Cabañuela, hoy un día fresco, despejado. Será un año de escasa lluvia, aunque llueva mañana, el 11 de enero y el 24, según las tradiciones dicen, cuál sería el comportamiento del año. Esos son las Cabañuelas, a mí no me crean. Las cabañuelas. Vámonos a sus comentarios en Facebook Live. Tempranito está Delio Samuel Marmolejos. Hola Delio, buenos días para ti, para toda tu familia, un abrazo. Raven Cosme está conectado, dice: queremos que los hijos del ministro de Salud lo traigan a atenderlos en la Policlínica de los Cocos de Jacagua. Tiene varios días nuestro compañero Raven Cosme criticando la situación de esa policlínica de los Cocos de Jacagua. Vamos a revisar qué es lo que está pasando allí. Rey, si tú tienes eso tan cerca, también si tú puedes, envíanos un videíto, que eso lo colocamos acá también en nuestra línea de denuncia y vamos motivando el resto de la cobertura informativa hacia allá. Gracias, Rey. Te ponemos el número de denuncia en pantalla en un par de minuticos. Cristian Segura está con nosotros. Buenos días, bendiciones. Amén. Gracias por lo de elegante, querido Cristian. Un abrazo para la gente bella de la Villa Olímpica de Santiago. Raven Cosme está ahí conectado también. Bueno, ya lo había saludado. Kelvin Torres. Buenos días, Despierta con CDN, un abrazo también para ti. Alejandro Ramírez, buenos días, equipo. Hoy en el Día de la Educación espero que tengamos una educación de calidad en mi hermosa República Dominicana y que la política salga de la ADP. Yo no sé cuántas velitas hemos prendido nosotros para que la política salga no solamente de la ADP, pero yo no digo la política, pues la política per se no es mala. Lo que está mal es la politiquería, esa cosa que parece como un pedazo de pastel que los partidos agarran y entonces no funciona, no deberían funcionar los gremios de esa manera. Ha sido un comportamiento histórico, pero no debería ser, porque además lo que se ha visto... Pero si no, fíjate lo que ha pasado con el Colegio de Abogados. Exacto, además eso es lo que ha traído el problema. Si usted me dijera, no, bueno, es que eso le ha traído luz a República Dominicana, uno dice, bueno, porque estén ahí. Pero la verdad es que el resultado ha sido muy diferente. Uno sabe que no es nada más sino un espacio para lanzarse acusaciones politiqueras y no necesariamente para la construcción de ese gremio ni ese sector del país. Nos comenta por aquí Belkis Mercado, que está en Santiago de los Caballeros, dice que ya es una liceísta feliz. Buenos días, familia de CDN. Gracias, Belkis, un abrazo. Nos comenta Kelvin, bueno, ya Kelvin lo saludé, Héctor Franco lanzándole a Leonel. Un abrazo, Héctor. Jeffrey Rodríguez, buenos días, Despierta con CDN, bendiciones desde lo alto, temperaturas frescas en las terrenas. Guadalupe Graciano desde los Negros de Azo, bendiciones. También Jocelyn Martínez
Y bueno, ya, los saludé a todos, creo que los saludé a todos. Son las 7:24 minutos de la mañana. Vamos a una pausita por aquí, 7:25, marca el reloj de CDN. Venimos. Estamos de vuelta en Despierta con CDN, son las 7:29 minutos y es una hora perfecta para hacer un recorrido, ¿verdad?, juntos por las principales informaciones del interior del país. Veamos. Residentes de la comunidad La Patilla del municipio fronterizo de Dajabón protestaron con pancartas en demanda del arreglo de sus caminos, los cuales, según estos, se encuentran en pésimas condiciones. Residentes en Tarana de Monteplata exigen la terminación del acueducto de esa comunidad, alegan estar desesperados por la falta de agua en la comunidad, por lo que solicitan al Instituto Nacional de Aguas Potable ir en su auxilio. La Policía Nacional apresó en Sosúa al nombrado Yunelvi Segura, alias Capital, acusado de la muerte de Javier Yudaris Luciano Colón, conocido como El Lápiz, durante un hecho ocurrido en la Herradura de Santiago. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas decomisaron 93 paquetes de droga, presumiblemente de cocaína, en un operativo conjunto realizado en el puerto multimodal Caucedo, en el municipio de Boca Chica. La DNCD informó que los oficiales antinarcóticos, militares y unidades caninas llevaban a cabo labores de inspección en uno de los bloques del puerto cuando detectaron un contenedor tipo isotanque con algunas inconsistencias en su estructura. Según el manifiesto de la carga, el isotanque sería enviado a Madrid, España. El Ayuntamiento de Cotuí denunció que el Consejo para la Administración de los Fondos Mineros mantiene bloqueados los recursos por supuestas intenciones políticas, mientras que FOMISAR indica que el Cabildo no cumple con los protocolos requeridos para el desembolso de los recursos. Stacy Lara, CDN. Ya. Atención a lo que sigue. Ayer en Nagua, María Trinidad Sánchez, pistoleros que no han sido identificados, acribillaron a balazos a 3 personas. Cuando digo que atención, porque Nagua pertenece a María Trinidad Sánchez, pero es ahí colindante con la provincia de Duarte. Probablemente se trate de algún ajuste de cuenta, pero perteneciente a aquel lado, ya no es el sur ni aquí. Entonces quizás se están activando o hay unos problemas ahí en el narco que tiene que ver con esa parte del Cibao Central. Vamos a la historia con Deison Ovalle. 2 personas fueron acribilladas cuando se encontraban en el interior de una jipeta y otra resultó herida. Según versiones, los victimarios dispararon desde 2 motocicletas interceptando a los occisos y al lesionado por la carretera Nagua El Factor a la altura del kilómetro 5. Las víctimas son Santos Mercedes Escolático, de 34 años de edad, y Roberto López, y el herido es Francisco Cortorreal López. Porque que el que está en el hospital ni aquí vivía, ni aquí estaba. ¿Y de dónde es? Vive en Nueva York, dime. Ahí uno no sabe. O sea, su pariente que está ingresado vive en Es cuñado mío, sí, cuñado mío también. ¿Qué tiempo tiene que llegar? El domingo. ¿Sabe usted de dónde ellos venían? Si estaban en algún otro lugar. De la casa, acabándose de levantar, que iban a buscar el esposo mío. ¿Y dónde estaban sus esposos? Allá en Los Limones. Ellos estaban aquí en Nagua, ellos lo iban a buscar, que iban como para la capital, donde su mamá. Que él llegó y a su mamá ni la ha visto. Los muertos permanecen en la morgue del Hospital Dr. Antonio Yapor, mientras que el herido está ingresado en dicho centro médico. Deison Ovalles, CDN. Bueno, las características de este triple homicidio lucen por todas las características que han descrito quienes presenciaron el hecho. Pareciera una suerte de sicariato, no hubo intención de robar. El vehículo tiene, bueno, por lo que yo estoy viendo son más de 6 disparos y las víctimas, vieron ustedes, fueron acribilladas. Es particularmente lamentable que en nuestro país estemos viendo situaciones de esta índole. Por supuesto no se puede generalizar. Yo he visto también con el tema de la campaña electoral,
uno va a ver que situaciones que podrían, no estoy diciendo que sean aisladas, porque hay casos en los que la seguridad tiene severos problemas. Pero no podemos comparar esto, por ejemplo, con lo que está pasando en Ecuador. Eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Y he visto una intención de querer equiparar de alguna manera los niveles de violencia que se están viviendo en Ecuador y, por ejemplo, con lo que ha pasado en República Dominicana en las últimas horas. Incluso veo al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que en su último video, en su canal de YouTube, habla de esto, ¿no? Habla del tema de la seguridad y tal, no sé qué. Pero bueno, vamos nosotros a estar atentos porque faltan datos sobre lo que ha ocurrido allí. Hay algunas versiones de periodistas locales que creen que han confundido a estas personas con un famoso capo de María Trinidad Sánchez. Eso es lo que dicen algunos periodistas locales, las autoridades que hagan su trabajo. Mientras tanto, cambiamos a la política y es que hay reacciones sobre la escogencia de Guillermo Moreno como el candidato a senador del PRM por el Distrito Nacional. Vamos con un informe que preparó Ramón Canela y también con otros movimientos que está ejecutando el partido de gobierno en esta campaña inicialmente municipal, pero que ya también es una campaña a la presidencia de la República. Guillermo Moreno será el candidato a la senaduría del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno, elección que a juicio de Omar Fernández, candidato a la misma posición por la Fuerza del Pueblo, lo tiene sin cuidado. No, estamos preocupados por resolver los problemas de la gente. Y por ello estaremos presentando soluciones oportunas a los problemas más urgentes de los locales. Eso es lo que nos preocupa en este momento. Otros legisladores que respaldan la Alianza Rescate RD aseguran que Moreno solo hará que el oficialismo pierda esa plaza. Abinader tiene un bateador emergente y creo que la vicepresidenta, el bateador emergente que él tiene, él puede poner a esa señora, a la vicepresidenta, de candidata a senadora del distrito y va a perder. Porque la Alianza Rescate RD hasta ahora tiene la capital ganada. En tanto, congresistas oficialistas defienden la designación de Guillermo Moreno y aseguran derrotarán al PLD, PRD y Fuerza del Pueblo. Guillermo Moreno es un hombre de una trayectoria limpia, un demócrata, un trabajador político, y yo entiendo que a partir de ahora comienza la carrera hacia la senaduría del Distrito Nacional y comenzará a redefinirse el panorama del Distrito Nacional. Porque no se trata de la persona, es el PRM que está en su prime, y el PRM pudiese llevar a Juancito Pérez, y Juancito Pérez va a ganar. Nadie fue más impopular en su momento que Reinaldo Párez Pérez, ganaba porque el PLD era el partido mayoritario y en su prime, en su momento. Ramón Canela, CDN. También. Bueno, señoras, ahí vimos la historia de las reacciones que ha provocado la definición ya completa del escenario en el Distrito Nacional en la competencia por la senaduría de la capital. Pero ayer ocurrieron otras cosas también en política que en cierto modo son novedad. Lo que va a definir el alcance de esa novedad será el tiempo. El ministro administrativo de la presidencia, presidente del PRM y coordinador de la campaña de ese partido, José Ignacio Paliza, pidió una licencia de sus funciones como ministro para entregarse por completo a la campaña de su partido. Con esto se da el primer paso, vamos a decir, en el cumplimiento de una promesa que había hecho el presidente Luis Abinader. Hay diferentes declaraciones del presidente haciendo referencia a que los funcionarios que formen parte de su equipo nacional de campaña tendrían que tomar una licencia, y él dice, yo creo que la mayoría van a renunciar. En esas declaraciones específicas que dio en el grupo de comunicaciones Corripio, él decía eso, y eso fue en agosto del año pasado, al final de agosto, el día 30. Y él decía allí, yo creo que la mayoría lo que quieren es renunciar. Me llamó la atención eso, porque una licencia y la renuncia no es lo mismo. Entonces, la mayoría de los integrantes del equipo de campaña, ustedes saben que está Yayo en aduanas, el ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión, el director de Impuestos Internos, Luis Valdés, Samuel Pereira, que es el administrador del Banco de Reservas, Wellington, muchísimos más, tienen compromisos en el gobierno, y habría que ver dos cosas, diría yo, a partir de este primer paso que ha dado Paliza.
si los demás integrantes del equipo de campaña que todavía no han sido informados de manera oficial, otros grupos, solamente se limitó a 3, Paliza y Faride y Eduardo Estrella, pero ambos, tanto Faride como Eduardo, tienen responsabilidades legislativas, por lo tanto, son electos mediante el voto directo y no hay posibilidades de una licencia. Entonces, habría que ver si en lo adelante, ahí está, pueden ver en pantalla la carta que mandó el pasado día 8, Paliza, el presidente Abinader, y donde dice que sería a partir del 17 de este mes que se haría efectivo eso. Entonces, decía 2 cosas, si los demás van a seguir esa misma tendencia, cumpliendo con la promesa que hizo el presidente Abinader, y otra cosa, si los van a sustituir o si esos cargos se van a quedar ahí esperando y en realidad lo que se toma es una licencia de palabra y no de hecho. Son 2 variables que hay que ir observando. Yo creo que ese pronunciamiento del presidente Abinader, lo recuerdo bien, fue el 31 de agosto en el Grupo Corripio. Él dijo, cuando yo anuncie mi equipo de campaña, todos deberán tomar licencia o renunciar. Aquí lo consideramos como una exageración, un exceso del presidente, parece que le llamaron la atención, porque Yanesi mencionaba algunos nombres, entonces se iría medio gobierno. Claro. Pero todos ellos están trabajando activamente, pero no han sido anunciados como parte del equipo. Es decir, que no necesariamente tienen que tomar licencia o renunciar, pero es una situación delicada. Yo hablaba con el subdirector del Caribe ayer porque me llamó la atención que el gobierno proyecte 4.7 de crecimiento para el año que viene, el Banco Mundial 5.1 y la CEPAL 4.1%, cuando estamos en un año electoral, que tradicionalmente el crecimiento no necesariamente es mayor que el del año anterior, y recuerden que el 23 fue 2.5. Por ejemplo, yo estuve viendo la rueda de prensa en Santiago ayer, anunciando el PRM su caravana. Ahí estaban todos los funcionarios de la región. El único Ulises, que él sí renunció sin disfrute de sueldo temprano, alcalde. Pero es la ley que lo renuncia, Nelson, también. O sea, la ley electoral. No, pero que nadie, la ley no sabe quién está en campaña o no. Pero es que dice la ley que automáticamente usted es candidato y ocupa un cargo. Lo que son candidatos, sí. Imagino lo que Ulises son es candidato. Bueno, Ulises con tiempo, él anteriormente ya había pedido licencia. Sí. Sin disfrute de sueldo, como lo hizo Paliza, sin disfrute de sueldo. Lo que quiero decir, la plana mayor de los funcionarios en Santiago estaba en la rueda de prensa anunciando la caravana, y van a caravanear. El de Norte, siempre se me ve el nombre de mi buen amigo, Andrés Cueto encabezaba ahí. A propósito, el equipo de Ulises anoche me pidió que hiciera una aclaración en una nota, porque decía que Cueto era el jefe de campaña. Dice, no, es un error. Parece que fue un error, pero ellos se cuidaron, no sé por qué, de hacer la aclaración. Cueto no es el jefe de campaña. No quieren ruido. Pero a donde voy... Cueto es bastante dinámica en el cargo. Me gustó la aclaración, pero donde voy es que todos los funcionarios están en campaña. Claro. No han sido anunciados. La aclaración de Eduardo Estrella, de Faride, del alcalde de La Vega y otro más de Fedomu. Sí, el presidente de la Liga Municipal, el secretario general. Esos son funcionarios electos de manera directa, o sea, no son designados. Y la Junta hizo una aclaración porque se decía que los empleados públicos, si usted no dirige a nadie, o sea, no tiene ningún mando, usted es empleado público, usted no tiene que pedir licencia ni nada, usted puede hacer su política como quiera. Esa aclaración se hizo en su momento porque querían exagerar la nota. Pero ahí está la renuncia de Paliza. Yo creo que por prudencia el equipo clave debiera tomar licencia, porque el hilo que separa las funciones de un ministro a un jefe de campaña o a un director de una zona es muy poco, y donde va Edelín, ahí va el ministro de Obras Públicas con presupuesto, y todos los funcionarios tienen zona, pero eso es parte de la delicadeza. Los otros no lo hacían o sí lo hacían, pero es bueno que Paliza diera el ejemplo y él, motu propio, renunciara o pidiera licencia, que no ha renunciado, y sin disfrute de sueldo. Yo creo que sí, que está bien que lo haga Paliza por las características tanto de su cargo como la posición que tiene dentro del PRM.
es bueno que haya hecho esto inicialmente, o sea, que dé como el primer pistoletazo, el primer disparo. Miren, yo aquí pido licencia. Eso no necesariamente significa que no va a haber utilización de recursos del Estado en la campaña electoral, pero es un buen mensaje. Son mensajes. Al inicio, la política sí, también se construye de mensajes. Como también es un mensaje, miren, vamos a ver si producción pone esta fotico, que vi a la buena amiga Lady Blanco de Participación Ciudadana lanzarle fuego a a la campaña, en este caso de Dio Astacio, que dice que en el puente Juan Bosch, que dice que eso es violatorio a lo establecido en la ley 2023, artículo 180, que esboza los límites de la propaganda. Porque dice Lady que, señores, los puentes son propiedad pública. Entonces, yo pregunto, por ejemplo, si Abel quisiera poner esa valla ahí, ¿podría? ¿Se lo permitirían? Yo no sé, no estoy tan convencida. Así que, por ejemplo, Participación Ciudadana tiene una queja con esto. Eso, de una manera u otra, no es que esté utilizando dinero del Estado, pero son privilegios. Claro, beneficios. Son los privilegios que le da estar en el gobierno. Y les voy a decir algo. La administración del presidente Abinader lo sabe porque lo sufrió. O sea, durante el gobierno de Danilo Medina, los que hoy gobiernan, que eran oposición, sufrieron de lo mismo. Sabían que cada vez que se inauguraba algo, ahí había campaña electoral abierta. Y hoy ellos deberían, hasta por un tema discursivo y de esos mensajes que también construyen la política, cuidarse para no repetir aquello que la gente de por sí rechaza, que es, señores, con mis cuartos no, con mi dinero no, porque a fin de cuentas el recurso del Estado es el suyo, el mío, los que pagamos impuestos. Y que, por cierto, en el 24 seguramente vamos a recibir algún cariñito por aquello de la reforma fiscal. Catherine, antes de salir del tema político, quiero hacer una referencia breve a una sentencia que emitió el Tribunal Superior Electoral, que es importantísima, sobre el tema del transfugismo y cómo se concibió aquí, tanto en la ley de partidos políticos como en la ley electoral, que fue de una manera totalmente errónea, y obviamente que eran otros de los artículos con potencialidad de ser declarados inconstitucional. Todavía el Tribunal Constitucional, que fue apoderado de un recurso para anular el numeral 4 del artículo 49 de la ley 3318, que ya le queda poca cosa a esa ley, con tantos artículos que han anulado, no sé qué quedará, lo que hay que ver es lo que queda. Pero todavía el Tribunal Constitucional no ha emitido la sentencia, pero sí el Tribunal Superior Electoral, con referencia a un caso que se originó en San Juan de la Maguana de un aspirante a regidor por el partido País Posible, declaró no conforme con la Constitución varios artículos referentes a este tema que generó mucho debate en el 2020 y que también con menos intensidad se ha tratado ahora para el 2024. Quería informarles de eso porque es sumamente importante, porque es un tema muy recurrente en el debate y en el discurso de los políticos. Mira, el cruzacalle, bueno, es una exageración. Ponlo otra vez el cruzacalle ahí. Pero eso es promocionando a Díaz Astacio y Abinader, pero eso es la valla en el puente Juan Bosch. Pero eso es del Toro, eso es del Partido Revolucionario Social Demócrata. O sea, eso es el ministro de Trabajo. Ah, porque parece que la valla o el cruzacalle, bueno, es el cruzapuente. El cruzapuente. Es una exageración, señor. ¿Ustedes saben cuántas personas al día ven eso? No es fácil, ¿eh? Eso es del ministro, del partido del ministro de Trabajo, parece que es el que paga, el que pagó la tela y que pagó colocarlo ahí, a favor de Dio Astacio. Pero bien por Lady, un saludo a ella. Y ella precisamente recuerda los artículos que yo hablaba al principio. Está citando, claro. Los actos públicos de campaña, manifestaciones, desfiles, reuniones públicas. Artículo 185 y siguiente. Yo tomé el 187 porque es la coordinación de las manifestaciones, pero léanse ahí de todo lo que está prohibido. Por ejemplo, no se puede poner propaganda en hospitales, en parques. No se pueden herir los árboles, herir de muerte cuando le meten un clavo. Cuando le meten un clavazo. Pero de modo, miren, pero hay otro tema. Yo creo que es una exageración ¿De Lorenzo? De Lorenzo, una exageración. Sí. Porque yo lo digo, ahora, en este año, todo lo que haga el gobierno es malo y todo lo que el gobierno haga
de su parte va a ser bueno, pero no se puede hacer denuncia sin prueba. Yo estoy de acuerdo con el fondo de su denuncia, con el asunto de las tarjetas, porque él dice que era mejor la caja, que es una diferencia que yo tengo contigo, porque nadie puede meterse 4 cajas en los bolsillos, pero puede meterse decenas. Por ejemplo, el padre ponía a la mujer aquí, al hijo aquí, el otro llevaba 4 cajas. Es clientelismo igualito, que ahora es más digno, yo no sé si es más digno, pero la sospecha es que eso se queda en el círculo, la tarjeta, pero Lorenzo no aporta nada. Además, es una denuncia incongruente, porque él dice que desaparecieron 2.000 y pico de millones. Es lo que podía decir que no llegaron a los pobres. Pero él dice como que desaparecieron. Como que alguien se los robó. Eso es lo que él quiere decir en su palabra. Como que se los robó, que no las repartieron. Pero entonces, en el fondo, si se reparten, él estaría de acuerdo también. Claro. Pero es muy incoherente. Pero además es irresponsable la denuncia. Usted me excusa, pero usted no puede agarrar y decir que se robaron 2.500. ¿Y qué aportó usted para decir que las tarjetas no llegaron? Vamos con el reporte de Samuel Guzmán. Ya yo dije lo que tenía que decir de este asunto. Ahora, ¿qué ha pasado con los bonos navideños? Lo mismo que ha pasado con el hijo de Limber. Se desaparecieron. La denuncia es del senador del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, quien alertó sobre la necesidad de que se investigue el paradero de más de 2 millones de tarjetas con montos de 1.500 pesos cada una. 2.5 millones de tarjetas iban a ser colocadas en los hogares dominicanos. Y yo pienso que no han colocado 100.000. Los señalamientos del senador PLDista encontraron el rechazo de legisladores como Antonio Marte del partido Primero la Gente y Santiago Zorrilla del oficialista PRM. Sino una tarjeta que tú compras lo que tú quieras comprar, en el colmado que tú quieras, y dinamiza la economía de paso. Lo ha manejado con mucha transparencia. En concreto, de acuerdo al legislador PLDista, hay planes de utilizar fondos de Supérate en las elecciones municipales y presidenciales, señalamientos que fueron calificados como irresponsables por parte de senadores del oficialismo. Tienen toda la oportunidad de comisionarse en comisión para ser realmente veedores de esto, y usted está para fiscalizar, usted puede fiscalizar lo que usted entienda. Por eso usted ve que se hizo una campaña en contra de las canastas. Una persona no se puede meter en los bolsillos 4 canastas. Según cifras oficiales, 2.500.000 personas fueron beneficiadas en diciembre con 1.500 pesos por concepto del denominado bono navideño. Samuel Guzmán, CDN. Yo no sé ni cómo hablar de esto, porque es difícil. Y por eso es que yo no soy política. No soy. Porque a mí me resulta odioso, a mí. No importa cómo usted le llame, si es canasta, si es tarjeta. A mí la repartidera de plata, así, a nombre de uno, de otro, sin institucionalidad, porque sí, a mí eso no me gusta para nada. Siempre me ha parecido una práctica clientelar. Yo sé que aquí la gente está acostumbrada, que nosotros en América Latina nos hemos acostumbrado a eso, a que nos den al cariñito de Navidad. Yo creo que esa práctica se puede adecentar de muchas maneras, de muchísimas maneras, sin que la gente tenga que estar haciendo fila, sin que la gente... Señores, es fácil. O sea, si el gobierno quisiera darle algún apoyo a la gente en Navidad, ¿y acaso no tiene el gobierno la cédula de todo el mundo y la tarjeta y la cosa? ¿No le pueden depositar y ya está? Ah, no, hay que buscarle una tarjetica para que usted vea que yo le di. Hay que buscarle una cajita, además con la carota del candidato, que eso es horroroso. Y en esta ocasión la brisita incluyó una promoción intensa. Yo vi muchos carteles en la calle que vuelve la brisita. Pero mira, hay que hacer la precisión. 500.000 de esas tarjetas iban al programa Supérate. Sí. Que Gloria Reyes nos dijo aquí que ellos abrieron para que la gente se apuntara. Sí. Y en menos de 24 horas apuntaron 700.000. Ellos tuvieron... Claro. Claro. Ellos tuvieron que... ¿Y qué es lo que pasa con Gloria Reyes? ¿Que es un helicóptero? ¿Qué es lo que es? ¿Es un chisme? No sé, hay un chisme ahí. Hay un chisme que supuestamente fue a un lugar y que no... Es un chisme, es un chisme. Suelta la Gloria con eso. A donde yo voy es lo siguiente. Quizás habrá que pensar, tengo que ver esa decisión del Senado. Hay un préstamo de $100 millones para el programa Supérate. Me imagino que no es para ningún programa extraordinario, porque la ley electoral, volvemos con la ley y sus articulados, prohíbe que los planes sociales del gobierno en la campaña hagan jornadas extraordinarias para evitar, pero ya yo veré en detalle eso de los 100 millones que se aprobaron a Supérate.
que no sé si es para algún programa extraordinario, pero más le presto yo atención a esos 100 millones que a lo que dice Iván Lorenzo, de manera alegre, sin aportar nada, de que se robaron 2.500 millones, 3.500. No, pero el tema de la brisita este año generó muchos comentarios, honestamente, de la gente, como que no circuló bastante. Como que la brisa no corrió. No. Bueno, la brisita es tenue, leve, la brisita sabe a dónde llega. Oye, vamos a cambiar un tema importante. República Dominicana tiene un déficit de más de 1 millón de viviendas. Es una cifra que se ha estado manejando desde hace algún tiempo. Y hay personas que buscando aquel sueño, que no es otro, sino tener un techo propio, pues entonces han estado cayendo en una suerte de estafa. Que no se le puede llamar de otra manera, una vil estafa. El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional se reservó el fallo tras conocer la solicitud de medidas de coerción en contra de los acusados por estafa inmobiliaria por más de 700 millones de pesos y que fue develada mediante la operación que el Ministerio Público ha llamado Nido. Rafael Lara nos tiene el reporte. Después conversamos con el abogado Félix Portes. Vean. El magistrado Rigoberto Sena ofrecerá el fallo contra los 7 acusados este jueves a las 7 de la noche. Sena alegó que necesitaba estudiar la glosa procesal, el expediente completo, todas las partes concluyeron, el Ministerio Público, la parte querellante y los imputados ampliamente, especialmente Riley, el vendedor, que dijo exactamente todo lo que pasó en la empresa. Todo lo que pasó en la empresa Indisalto. El Ministerio Público ratificó la solicitud de prisión preventiva contra el principal acusado Emmanuel Rivera Ledesma y otros imputados. Nosotros vamos a esperar que el juez pondere todas las solicitudes y que obviamente aplique el derecho, porque ahí hay personas que no deben estar, ahí no debe estar el hijo de él, no debe estar la hija de él, no debe estar la hermana de él. Y obviamente son situaciones que el Ministerio Público presentó, nosotros presentamos la prueba de descargo. Se recuerda que los tipos penales presentados por el órgano acusador son estafa, asociación de malhechores y lavado de activos. De esta estafa inmobiliaria, que solamente aquí hay 147 personas que fueron vilmente estafados, han quedado establecidas y obviamente hay una sola medida que se le va a imponer a los responsables de todo esto, que es la prisión preventiva. Mi hijo Stanley Marte también le entregó dinero, $21,000 le entregó ese barbarazo y le vendió el departamento 2 veces a él y a otra persona. El Ministerio Público solicitó arresto domiciliario contra Raylin Arismendi Rosario García, quien colabora con la investigación. Esta misma medida pidió también contra la hija de Ledesma Rivera, que apenas cumplió la mayoría de edad. Rafael Lara, CDN. Como adelantaba Catherine, tenemos contacto con Félix Portes, él es representante legal del empresario Emmanuel Rivera Ledesma, de la esposa, un hijo y 2 personas más, o sea, de los principales acusados en esta estafa inmobiliaria. Buenos días, Portes, buen amigo. Caramba, Nelson, saludos, Yanesi, mi amiga Catherine, le deseo lo mejor en este año, espero verlo por Fitur. Bueno, gracias. Bájate en Fitur, saludos, nos vemos por allá. Bueno, cada vez te encontramos a ti en estos casos bastante sonoros. No sé cómo te fue con Tecachi en estos días, pero ahora parece que la va a pasar mal porque las pruebas son abrumadoras ahora en esta operación Nido, Portes. Sí, mira, mi hermano Nelson, tú sabes que el señor Emmanuel me contrató en octubre, al comenzar de octubre, y la asesoría que yo le di fue que cada persona que ha adquirido un apartamento, una unidad y que ha solicitado su devolución, que él debe devolver cada peso a cada persona. Y desde ese momento, él comenzó a hacer las devoluciones solicitadas, siendo yo el abogado que redactaba toda la documentación, y te puedo decir y dar fe que él devolvió más de $600,000 en un lapso de tiempo desde octubre a diciembre. Y él estaba ya en el proceso de adquirir unos préstamos para poder terminar de hacer las devoluciones que las personas han estado solicitando, porque tú sabes que eso ha venido como una avalancha. Entonces, hay otra situación que es importante resaltar, que es que ya un edificio construido de más de 15 pisos, y de esos
pisos, es decir, de esas unidades ya le ha entregado más de 10. Entonces, ciertamente ya él ha hecho una construcción, hay otra en camino y está en disposición de obviamente devolver el dinero que las personas le han pagado y continuar sus construcciones con nuevos adquirientes, porque el tema es cuando hay una desconfianza en estas operaciones, se crea esta situación, esta avalancha, y lamentablemente cuando no hay confianza, yo le dije a él que él tenía que devolver, tenía que coger prestado, lo importante es que él cumpla con las obligaciones que él ha adquirido con todos estos contratos que existen. Félix, amigo, ¿cómo estás? Hay varias versiones de abogados del caso, en este caso de los querellantes, que insisten en que este empresario no tiene solvencia, o sea que ellos consideran está insolvente para poder llevar adelante esta operación que tú señalas y que tendría que ver con devolverle el dinero. Hay dos versiones al menos de abogados que dicen que no tienen suficiente recurso para indemnizarles. ¿Qué tienes tú que decirnos sobre eso? Bueno, lo que te puedo decir, Catherine, es que él tiene una casa que está valorada en más de $2 millones. Tiene un edificio ya construido de más de 15 pisos, que ese debe tener un valor más de $4 millones. Y la construcción donde él comenzó, Riviera Tower, tiene más de $6 millones invertido ahí. Y los cálculos que yo hice, o sea, no lo hice yo, cuando yo entré al caso en octubre, te reitero, lo primero que yo le pedí a él, que le exigí, fue que un auditor externo realizara una auditoría con relación a cuántas personas habían comprado apartamentos y cuántas personas tenían inversiones y a qué monto total ascendía ese monto. Y el monto que nos dio a nosotros fue de 3.5, 3.6, que es decir que en esas atenciones y estableciéndote lo que ya te dije con relación al valor de los inmuebles y de la casa de él personal, que parte de los planes era que él tenía que hipotecar esa casa para poder enfrentar los problemas que él tiene, obviamente cubre todo eso. Y yo lo que le decía a él era que era mejor tener una deuda con una financiera, por ejemplo, de $3.5 millones, que deberle $3.5 millones a 200 personas. Entonces, yo entiendo que esa es la salida que él debe tomar. Yo entiendo que ha sido un exceso del Ministerio Público incluir, por ejemplo, a su hija de 19 años, que nunca fue beneficiada, no recibió, no firmó ningún tipo de contrato, el hijo de él también de 23 años, que son ambos estudiantes universitarios, una hermana de él, que lo que es profesora de Bellas Artes, que cuando comenzó la avalancha de este problema en octubre, todos los empleados de él se les fueron a la oficina por los reclamos y la agresividad de muchos de los adquirientes que iban a la oficina, y entonces lo que la hermana de él hizo fue que en las horas libres de ella iba a atender a la oficina a recibir y atender las solicitudes de devoluciones que estaban haciendo las personas. Y a ella inmediatamente le encartaron. Así que yo entiendo que este caso se puede resolver y que obviamente para resolverse el Ministerio Público tiene que entender y poner de una forma superior o prioritaria el interés de los adquirientes. Porque tú sabes que normalmente en los casos, el Ministerio Público no devuelve, el Ministerio Público no vende un inmueble, por ejemplo, por $1 millón y comienza con una lista. Mira, a Catherine le voy a dar $20,000, a Nelson le voy a dar... Eso no ocurre aquí en República Dominicana. Entonces yo entiendo que la mejor forma es quitarle a él los bienes y ponerlo de una forma neutral para que cuando se solicite el préstamo, las personas puedan recibir su dinero y que no sea él que lo pague, sino que sea el mismo Ministerio Público y tal vez yo acompañando al Ministerio Público como abogado de él, y que obviamente él no tenga acceso a los bienes que se podrían utilizar para hacer esas devoluciones. Portes, ¿cómo explica tu cliente que hayan personas que hayan pagado millones de pesos y que les hayan entregado una llave que no abre nada? ¿Cómo explica él ese tipo de denuncias tan dolorosas? Esos son argumentos de una persona en particular que se llama Mario, que lo que ha ocurrido con ese señor es que a él, incluso él hizo un contrato, renovando el contrato inicial, un contrato definitivo donde el señor Emmanuel establece que todavía le debe, pero que hay personas que ustedes pueden mandar, por ejemplo, un camarógrafo hoy a Roof Tower para que ustedes vean que hay propietarios ya poniendo sheetrock, adecuando sus cocinas, hay personas ya dentro de ese edificio haciendo
las personalizaciones del lugar para ellos mudarse. O sea, eso no es tal como se ha querido vender. Félix. Ustedes podrían mandar hoy un camarógrafo para que, por ejemplo, vean a uno de los propietarios de ahí que se llama Karim Reyes, que él ya está adecuando su apartamento de la forma que él quiere adecuarlo. ¿Tú entiendes? Félix, Entonces, pero usted dio una declaración muy interesante sobre su cliente, que a mí particularmente me llamó la atención cuando dice, no, él no estafó a nadie, solamente fue ambicioso. Pero mira, ¿cómo eso es así? eso ha sido, querida amiga Espinal, eso ha sido una tergiversación de lo que yo dije. Lo que yo dije fue, para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Riviera del Este, ¿verdad? Sí. Comenzó con 15 pisos, ¿verdad? Cuando él vio la acogida que tuvo ese proyecto, él le cambió el nombre, le llamó Riviera Tower y lo puso de 15 pisos como a 35 pisos. A eso fue lo que yo me referí cuando yo hablé que él, en un momento que tenía una visión de hacer, por ejemplo, un edificio de 15 pisos, él lo expandió a hacer más pisos y es por eso que ha venido las contradicciones, por ejemplo. ¿Y los permisos? Óyeme, Félix, ¿y los permisos? Porque no es lo mismo construir un edificio de 15 que de 35. No, los permisos, todos los permisos estaban siendo tramitados y cada vez que le hacían un comentario, él suplía los permisos. Ustedes saben que los constructores normalmente comienzan a construir con el permiso medioambiental. Y pero el permiso medioambiental te dice, espérate, un permiso medioambiental te dice cuánto tú vas a construir. Un permiso medioambiental. ¿Cómo? Un permiso medioambiental te dice, usted tiene que decir, yo voy a construir esto, o sea, de cuántos pisos, cuál es la carga, o sea, un permiso medioambiental sabe si el edificio tiene 15 o 35 pisos. Cuando él cambió los planos, él sometió de nuevo los planos. Tú sabes, normalmente los constructores, ningún constructor, si hay, por ejemplo, 10 permisos que se necesitan, ningún constructor comienza a construir con 10 todos los permisos. Normalmente hay una irregularidad, lamentablemente, en República Dominicana, que no debe ser, pero normalmente los constructores comienzan y después prefieren pagar la multa de obras públicas, etcétera. Claro. Pero bueno, lo importante de la intervención mía es que él tiene interés para pagar, él tiene interés para resarcir y tiene interés de llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, que el Ministerio Público tome control de los bienes y que se comiencen a resarcir a las personas, porque ese es el único interés de él, porque no tiene interés de quedarse con el dinero de nadie. Gracias, Porte. Tú comunicas bien. Extrañaré tomando un vinito contigo en Madrid. Pues no, nos vemos allá en Madrid. No, estoy riéndole al frío. Este año, no voy para este allá. año me mandaron sola, Félix. Anda. Me voy solita. Vamos a hablar con Alba, vamos a hablar aquí con Alba. Bueno, gracias, Félix. Ahí están los detalles de Félix Porte y de la operación Nido. Vamos a la pausa y vamos a hablar con el defensor del pueblo. Es una suerte de chapulín colorado. ¿Quién podrá defenderme? Ahí entra yo. Me encanta el trabajo de Pablo. A la pausa. Nuestra gente querida de Despierta con CDN, qué bueno que siguen con nosotros. Ahora para que reflexionemos juntos sobre el importantísimo tema de la situación de los derechos humanos en el país. Nos acompaña en la entrevista central el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, para compartir con nosotros un informe sobre la situación de los derechos humanos que ha hecho esa institución. Gracias, Pablo, por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, formalmente en prensa, feliz año nuevo, pero ya en términos personal indiscutiblemente, y agradecerle el espacio siempre para poder promover y difundir toda la información institucional que corresponda. Qué bueno que estás acá, Pablo. Cuando corría diciembre y había todavía mucho corre por las mismas situaciones relativas a la Navidad, supimos que presentaste este informe de derechos humanos en el que tu equipo y tú estuvieron trabajando durante varios meses. Un informe de derechos humanos visto desde República Dominicana sobre República Dominicana. Y una de las cosas que mejor hemos ponderado antes de entrar en las interioridades es que casi siempre cuando se abordan violaciones de derechos humanos y se especifican en informes, por ejemplo, de la Comisión Interamericana, en la acera del país hay posiciones que critican no el fondo, sino el hecho de que sea un organismo internacional el que nos diga nuestros errores. Así que qué bueno que lo hayan hecho de esa manera. ¿Cuáles son las particularidades generales del informe antes de entrar al fondo? Mira,
en términos también institucional, corresponde que nosotros como República Dominicana somos soberanos. Como tú bien dices, nosotros normalmente utilizamos una muletilla o un apoyo que son informes externos, extranjeros, o el del Departamento de Estado de los Estados Unidos, o el de la CIP u otros organismos. Nosotros desde el punto de vista institucional, por un mandato de la Constitución, tenemos un rol y hemos querido asumir responsablemente ese rol, y por eso se hizo en un primer año una encuesta nacional de derechos humanos y ya en un segundo año un informe nacional de derechos humanos. ¿Y por qué hago la precisión? Por la parte metodológica. Nosotros no nos quedamos únicamente en una encuesta de 1.200 muestras que pudiera haber dado una información, sino que fue un trabajo de un año porque nosotros hicimos recorrido a nivel nacional en consultas regionales, 7 en total. Se hizo un análisis de hemerotecas porque los medios de comunicación para nosotros es ideal y excelente y es un apoyo esencial por el tema de que nosotros hacemos muchos casos de oficio, y esos casos de oficio son los que tienen el impacto en algunos casos mediáticos y otros desde el punto de vista de la colectividad. Se hizo un análisis de metadata, o sea, de Big Data, con el tema ahora mismo que estamos utilizando las redes sociales para fines no solamente de comunicación, sino también de poder analizar tendencias de conflictividad. Y se hizo un trabajo justamente del análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de los casos que llegan a la Secretaría General. Todo eso nos permitió tener unos indicadores de resultados que cuando lo ponderamos, entonces tuvimos los resultados que planteamos. Por ejemplo, el derecho que más se violenta en República Dominicana, según los ciudadanos, porque en eso yo tengo que también ser respetuoso, es la salud. Y la institución que más violenta los derechos humanos en República Dominicana es la Policía Nacional. Y el lugar donde más se violenta los derechos del ciudadano dominicano es en un cuartel de la policía. Entonces, bajo esa lógica... No en la cárcel, en el cuartel. En el cuartel, justamente. Entonces, bajo esa lógica, nosotros desplegamos una serie de análisis posteriores, porque el tema de la integridad como derecho fundamental, el derecho a la salud, la parte del derecho a la educación, lo que tiene que ver con el derecho a la propiedad, la justicia tiene una connotación muy significativa en varias regiones de la República Dominicana, que es interesante incluso cuando lo compartimos de manera interinstitucional, hacíamos precisiones que tienen que ver incluso hasta con el tema del debido proceso, que va más allá del simple hecho jurisdiccional o jurídico. Tiene que ver incluso hasta la tramitación propiamente de los procesos desde la policía al Ministerio Público y del Ministerio Público a los jueces. Y se han visto este inicio de año muchos aspectos relacionados con esto. Pablo, el tema de la salud que está en el informe, pero me gustaría profundizar un poco más en eso, porque ciertamente hay mucha queja de la gente y eso es como de las necesidades que el Estado está en el deber de cumplir, pero que no logra generar mayores satisfacciones en la demanda que tiene la población. ¿Qué es lo que revela el informe con relación a ese punto? Mira, indiscutiblemente República Dominicana ha tenido un avance. En los últimos 40 años se habla de un crecimiento de más de un 5%. Y si lo vemos del 2002 hacia atrás y el 2002 hacia acá, tenemos un sistema de seguridad social que, a diferencia de lo que había anteriormente, donde la gente incluso quería trabajar en una empresa particular para poder tener seguro privado, no digo el nombre porque era una empresa telefónica, se ve la transformación. Ahora, sí existen situaciones de copago, sí existen situaciones del costo de los medicamentos, sí existe situación de una discrepancia en elementos tan simples como que tenemos 600 farmacias del pueblo y 2.000 unidades de atención primaria. Ese movimiento que te implica pasar de una unidad de atención primaria a la parte de los medicamentos de bajo costo, farmacia del pueblo, como se le llamaba ahora, la parte de Promescal, termina siendo un gasto adicional que recibe el ciudadano que tiene que coger un carro público, un motor, y se le va incrementando, adicionando a que nosotros no hemos comprendido la lógica de la Ley de Seguridad Social, de que primero tenemos que ir a una unidad de atención primaria y luego un especialismo. Nos vamos directo y ese movimiento hace un costo directo. Ahora, indiscutiblemente han habido avances también, porque indiscutiblemente el tener 600 farmacias del pueblo termina siendo un aliciente. Ahora vemos que hay un debate relacionado a los medicamentos de la parte de la presión arterial o de la diabetes. La Ley de Seguridad Social tiene que entrar en un proceso de reforma. Y yo creo que luego del proceso eleccionario que tenemos que vivir todos, hay dos puntos esenciales que República Dominicana tiene que enfocarse. Uno es la parte del ingreso, de la fiscalización del Estado,
con otro elemento que termina siendo la gestión del Estado, qué tan grande vamos a tenerlo, y el tercer elemento es la Ley de Seguridad Social. Creo que el Congreso que se elija en este proceso tiene que abocarse a un proceso de reforma de la Ley de Seguridad Social, teniendo en cuenta a todos los actores del sistema y a los ciudadanos como tal. Y eso es lo que significa justamente el informe. Han habido avances, pero indiscutiblemente lo que tiene que ver con el ciudadano, el gasto de bolsillo, la atención primaria y lo que tiene que ver justamente con los especialistas termina siendo un problema real para el ciudadano que consume y que tiene que necesariamente combatir la situación de la salud. La cobertura de los seguros quedó más o menos explicado ahí, que es lo que la gente, por supuesto que la gente quiere que sea una cobertura más amplia de lo que se le puede dar, pero hay un caso, por ejemplo, el dinero, creo que de 12,000 pesos ahora para cubrir los medicamentos, pero cuando la gente va no te cubre eso, la mayoría de ese dinero se queda en las aseguradoras porque lo que te recetan no es compatible con ese financiamiento. Y eso como... Mira, hay varios aspectos. Indiscutiblemente hay un tema del uso o la recomendación específica de medicamentos. Que esa práctica no es correcta, independientemente de que los médicos pueden tener relación con una casa específica farmacéutica, lo lógico es tú recetar los medicamentos sobre la base de las propiedades que tienen. Entonces, el hecho de tú pasar directamente a un especialista te sesga el hecho de tú tener un médico de familia, que es lo que plantea la Ley de Seguridad Social. Es un primer aspecto. Y el segundo aspecto, que indiscutiblemente nosotros hemos fallado como sociedad, es poder tener los tres regímenes que plantea la Ley de Seguridad Social. Hablaba de contributivo, contributivo subsidiado y subsidiado. ¿Qué pasa? Que por incapacidades propias nosotros hemos ampliado demasiado el subsidiado. Fíjate que la cobertura que da SENASA es superior, y lo hablo porque es la pública, no porque particularmente tenga algún tipo de relación, pero corresponde porque está en la Ley de Seguridad Social. Sí. SENASA puede tener una buena cobertura y puede tener la mayor cantidad de afiliados. Es lo que correspondería. Ahora, desde el punto de vista real y efectivo, todos debiéramos contribuir de alguna manera. Por eso, cuando se contemplaban los cálculos actuariales de la Ley de Seguridad Social, se pensaba que el régimen contributivo y subsidiado iba a ser más grande, claro, pero no ha sido así. ¿Y por qué? Porque como sociedad, y ahí entra el tema del Estado, nosotros hemos promovido la informalidad en la economía. Cuando tú tienes una Ley de Seguridad Social y un sistema impositivo que te está permitiendo que casi el 60% sean informales, no hay sostenibilidad. Esa sostenibilidad te la puede dar que todos paguemos lo que nos corresponda, pero al mismo tiempo que la gestión de ese recurso sea correspondiente a la realidad, en este caso médica, o en este caso de infraestructura, o lo que se necesite. Los hospitales grandes, como nosotros tenemos contemplado, son importantes porque son ya de un nivel superior, de tercer nivel. Pero nosotros tenemos que ir a la realidad financiera del sistema, y por eso planteo que la Ley de Seguridad Social tiene que tener una reforma integral con todos los actores. Vamos a trascender el cuartel policial. Y yo coincido contigo. No hay lugar menos amigable y poco acogedor que cuando tú entras a un cuartel policial. Eso da grima. Te la ponen difícil. Yo te puedo hacer una anécdota si tú quieres. Hazme la anécdota antes de la pregunta. Mira, el año pasado, junto con Defensa Pública, nosotros hicimos unas inspecciones, específicamente a la carcelita de Villa Colina, en Santo Domingo Oeste. Para que la gente entienda, y quiero significarlo, la cárcel estaba en un segundo nivel, o sea, en el sótano. El sótano, a su vez, estaba bordeado por una cañada. Ese recinto carcelario, que no estaba en el sistema, tenía una capacidad para unos 50, 40 y tantos de personas. La población de ese lugar era de 242 personas. Había una celda general y una celda particular. Y la particular tenía una particularidad, que tú podías estar ahí si tú pagabas. Claro. Entonces, cuando se hizo la inspección, se vio la característica, no solamente activamos para que aparecieran las resoluciones y poder distribuir los presos en otros recintos, bajar la densidad de la cárcel, sino que fuimos a los tribunales y sometimos los recursos para poder hacer que esa cárcel se eliminara. Hoy en día los presos que son atrapados en ese lugar pasan a otras condiciones mucho mejor, pero sorpresa, el Ministerio Público apeló. Es esa decisión de la Defensa Pública y el Defensor del Pueblo de eliminar un recinto que eminentemente se prestaba a todo,
Cuando digo a todo, te doy cancha a tu pregunta, porque tiene que ver justamente con la extorsión y la incapacidad de poder tener espacios nobles para que la gente pase la noche y luego ser procesado como correspondería según el delito que tú tengas. Con un representante del Ministerio Público en el cuartel se pensaba que las cosas iban a avanzar, pero han seguido igual o peor. ¿En qué otra parte del informe? Mira, y el fiscal de la zona y el diputado fueron los que fueron al defensor del pueblo a activar el defensor a los fines de poder responder a la situación. O sea que fíjate la responsabilidad del caso del Ministerio Público en ese lugar y del diputado en ese caso, Elías. La policía, que es la primera instancia de protección del ciudadano, por eso la importancia. Tú comentaste, no sé si es parte del informe, el asunto de los intercambios de disparos en estos días. En el informe, ¿qué otro aspecto de la policía trata? Mira, el manual de uso de fuerza de la Policía Nacional no solamente tiene que reformarse en el documento que se hizo, sino que tiene que impactar al policía. Los intercambios de disparos, además del macuteo y lo que tiene que ver con la extorsión, tienen que ser blindados con la tecnología. Si nosotros no tenemos policías que tengan body cam y patrullas que tengan cámara, el ciudadano se va a sentir asustado. Porque cuando llegan al defensor del pueblo, que tú activas el procedimiento defensorial, muy probablemente lo primero que tú haces es ir a la policía o activar internamente lo que termina siendo el mecanismo y al Ministerio Público, y nosotros mismos verificamos. Pero creo que el manual de uso de fuerza, la capacitación que procede luego de eso, independientemente de que construyeron un espacio en Nagua para todo el proceso de capacitación de los policías reformados, el uso de tecnología y un aspecto muy importante que debe de ayudar a la sociedad dominicana es la interoperabilidad o la interconexión de 3 sistemas que son básicos para el tema de la integridad de la persona como derecho, que es el sistema de la Policía Nacional, el sistema del Ministerio Público y el sistema del Poder Judicial. Si esos 3 sistemas trabajaran de manera interconectada y en la patrulla tú tuvieses información, muy probablemente, más allá de pedirme, de dame tu cédula, o de algún tipo de requisa, fruto de una situación de conflictividad que se dio en un barrio, no tendríamos esos retenes o esa limitación del libre tránsito, que es a lo que se refiere el defensor del pueblo, porque un derecho fundamental es el libre tránsito. Entonces, ahí entra, yo creo que una reforma más allá de un proceso de 4 años que la policía tiene que vivir. Tecnología, la capacitación en el manual de uso de fuerza, el aspecto de la interoperabilidad o interconexión, y indiscutiblemente la parte salarial siempre va a ser un aspecto que se va a tomar en cuenta, pero ha sido mejorado indiscutiblemente. Pero el tema de las cámaras, eso se vendió como que se había hecho. El tema de las cámaras de los vehículos de la Policía Nacional. El body cam no es algo que se utilice de manera general en toda la Policía Nacional. Por lo tanto, toda policía que le corresponde un servicio al ciudadano de lo que implica el monitoreo, la parte de supervisión en terreno, tiene que tenerlo, y igual las patrullas. Porque es que ahí tú limitas inmediatamente la extorsión y el chantaje que se da en los barrios. Pero aquí te digo que eso se vendió como que ya estaba hecho y no se ha hecho. Eso es un proceso que queda pendiente. En el proceso de la reforma de la policía, indiscutiblemente la tecnología para el uso del ciudadano tiene que ser un elemento esencial. Si no, pensemos lo que pasó a principios de este mes, en enero justamente. Si tú no tienes video, tú no puedes auditar, porque sobre la base del testimonio de los afectados puede haber un sesgo natural. Fíjate que tú tenías un buen abogado hablándote de una parte y las otras partes piensan de manera distinta. Lo mejor en este tipo de situación, y lo he visto en otros países que he visto procesos, me ha tocado ver situaciones en cuanto a la seguridad y a lo que tiene que ver con la Policía Nacional, es apoyarse de la tecnología para mecanismos de auditoría del proceso policial que se dé en ese momento, si se diese una situación de riesgo o una situación en la cual el policía se extralimitó. Oye, Pablo, a mí me llama la atención que una de las críticas más constantes que se hacen desde informes de derechos humanos llevados a cabo en organismos, por ejemplo, internacionales, tiene que ver con el tema de la separación de las familias, sobre todo en materia migratoria. Se habla de grupos familiares, de personas indocumentadas en el país, que viven en algunas zonas fronterizas o en algunos campos del país y que terminan siendo deportados, por ejemplo, a la vecina Haití, provocando separación familiar, etcétera. ¿El informe de derechos humanos que ustedes han realizado tiene alguna constatación de este tipo de prácticas? ¿Cómo han evaluado ustedes las acciones
operaciones de la Dirección General de Migración, por ejemplo, en el país. ¿Qué dice el informe sobre esto? Nosotros trabajamos el tema de los migrantes, independientemente de que cuando se habla migrante, como dice la ley, todo el mundo piensa en Haití, y es natural porque la mayor población migrante es la haitiana. Nosotros tratamos el tema de migración, en este caso de los migrantes, de diferentes aristas. Uno, se dieron casos que trascendieron a la opinión pública el año pasado relacionados con el tema de menores con las madres. La Dirección de Migración tomó las decisiones correctas en su momento y fue un caso particular que hago referencia de cuando tomaron a la madre y la montaron, pero yo creo que ahí entra un tema más profundo. Mira, la porosidad de nuestra frontera es algo cierto y todos lo sabemos. Incluso yo que estuve en varias ocasiones en Codevi viendo el modelo que es exitoso, e incluso cuando se dio el cierre de la frontera, yo hice un descenso coordinado propiamente con las Fuerzas Armadas para poder constatar la violación o no. Te puedo decir que la frontera tiene una característica económica muy fuerte, porque ahí se da un contubernio entre la parte de la administración y la parte de las Fuerzas Armadas de ambos lados. Ahora, lo que sí es importante es el proceso que tiene que darse a través de las inspecciones del Ministerio de Trabajo. Existe una ley, el Código Laboral, que plantea 80-20. Todo ese movimiento a lo interno del país se regulariza justamente con una función eficaz de lo que le corresponde en el tema de la inspección, que es como se hace en todo país. O sea, tú puedes tener el problema de la frontera, que lo vas a tener, porque si no, pensemos lo que está pasando en Guatemala y en Ecuador, porque los grupos organizados, la droga, el tráfico de personas, son mafias estructuradas, fuertes y económicamente tienen el dinero para poder violentar cualquier situación de frontera. Ahora, a lo interno, tanto el Ministerio de Interior y Policía, no solamente la Dirección de Migración, Interior y Policía y el Ministerio de Trabajo son los abocados a esa responsabilidad. Lo que pasa es que nosotros, de manera irresponsable, solamente le tildamos a la Dirección de Migración su responsabilidad. Se supone que nosotros tenemos como Estado que tener la interconexión y la capacidad de poder identificar qué situación está viendo el Ministerio de Trabajo y qué situación está viendo el Ministerio de Interior y Policía para tomar las políticas públicas. ¿El informe revisó el centro vacacional de Jaina, por ejemplo? Nosotros hemos hecho varias inspecciones en el centro vacacional de Jaina, incluso... Que de vacacional no tiene nada. Hubo un caso, originalmente fue como en Jarabacoa, que había el complejo que era para los maestros y se convirtieron en villas de veraniego. Lo que te digo es, el vacacional incluso hubo un caso de un niño, de un cubano, que nosotros fuimos a hacer una inspección y se pudo determinar las características. Ahí entro. Es que el proceso migratorio en algunos puntos se va a convertir en llamados de atención para una sociedad. Ahora, nosotros como sociedad siempre trabajamos en operativos. Fíjate que nosotros no podemos tener una fluidez entre la multa por celular y la multa por el casco y la multa por el tintado y la multa por... No, tiene que ser operativo y no puede ser. Se supone que el Estado se organiza en sectoriales o instituciones, en este caso son 23, dice la Constitución, tiene que haber políticas públicas. Pero si dos actores esenciales como el Ministerio de Interior y el Ministerio de Trabajo no tienen comunicación, no se ponen de acuerdo, todo va a caer en migración, cuando migración lo que es al fin y al cabo, ¿cuánto? 250 personas, 300 personas, en un proceso que implica ¿cuántos millones de personas? 2 millones, 1 millón de personas. Creo que sería hasta irresponsable nada más tildar a migración en un proceso en el cual los dos ministerios más responsables no están siendo responsables en el fin. Pablo, aquí estuvo recientemente. Y perdón, y ojo, que eso también se da en la parte penitenciaria, cuando esas personas hacen algún tipo de acto delictivo y se van para Haití, no toman el peso de la ley, y hay que ver el caso de Ecuador cuando pensamos en cárceles. Estuvo recientemente por aquí el Manuel María Mercedes, representante de los derechos humanos, y hablaba del tema de los intercambios de disparos, que es el principal que lleva esa institución, y decía que este jefe de la policía se ha estrenado con una cantidad enorme de intercambios, que ya va 21, algo que nunca había ocurrido en el estreno, ¿verdad?, en el debut de una jefatura o director de la policía. Me gustaría saber si ustedes como institución están observando esa situación y la reflexión que han hecho sobre este tema. Mira, nosotros dentro de la institución de la reforma creamos un observatorio. Ahora, y tú lo sabes, Yanesi, porque tú eres una persona responsable, hacer juicio de valor con situaciones que tienen días
es muy irresponsable. No te lo digo por él, porque a María Mercedes le tengo mucho cariño, incluso le hicimos un reconocimiento por su labor en República Dominicana, sino te lo digo por la parte que corresponde al defensor del pueblo. El Ministerio Público tiene que jugar su rol, y ese rol de investigación. Sobre la base de esa realidad, por ejemplo, hubo un intercambio de disparos que la misma Policía Nacional lo pasó inmediatamente al Ministerio Público. Nosotros sí le estamos dando seguimiento a los expedientes, para que en ese análisis que implica balística, que implica la orden y contraorden, que implica las rutas, que implica incluso la alerta, porque cuando tú me dices a mí que una unidad dentro de la Policía Nacional, como el DICRIN, hace un operativo, se supone que eso tiene un registro en una bitácora, porque ellos no salieron a rondar, ellos salieron a hacer un proceso de supervisión bajo lineamiento concreto de un superior que se supone que tiene que partir de un análisis de inteligencia del Estado, que está viendo algunos elementos que llaman la atención, sea por droga, sea por atraco, sea por cualquier tipo de acto delictivo, pero se supone que esas unidades se activan una vez reciben algún tipo de alerta. Entonces, por eso los expedientes son los que hablan. El hecho de yo plantearme que los intercambios de disparos son mucho o poco, sin tener el rigor desde el punto de vista del análisis, yo creo que terminaría siendo muy blando de mi parte, pero al mismo tiempo permitiría reflexiones que no son las que corresponden. ¿Que llaman la atención? Claro que sí. ¿Que tú no quieres que nadie muera? Claro que no. Ahora, dentro de ese análisis yo creo que nosotros estamos haciendo un proceso que luego vamos a emitir algunos informes, como hicimos con la muerte y los fallecimientos en los destacamentos que emitimos cuando pasó en Naco, en Santiago, en Ocoa, y sobre la base de eso la institución creo que va a ir generando informes de escritorio que ayuden a que la opinión pública y la sociedad entienda un poco la dinámica de conflictividad que está pasando, que es preocupante. Pablo, con el tiempo encima, una inquietud, no sé si la ciudadanía asimila esta figura constitucional de defensor del pueblo y su importancia. En la gestión anterior se hablaba mucho que a veces la gente iba con un problema del vecindario, con una cañada, con una zanja, hasta problemas personales. Entonces, ¿tú sientes que ya está instituida y prestigiada la figura del defensor del pueblo? Mira, yo creo que hay varios aspectos que yo pudiera significar desde el punto de vista de la gestión. Primero, ya el defensor opina y es escuchado en debates nacionales. E incluso en algunos momentos participa como mediador de conflictos que implican el carácter social. Por ejemplo, ADP con el Ministerio de Educación para el inicio del año escolar en agosto pasado, fue un proceso de 3 meses. Pero nosotros no nos quedamos en ese aspecto y estamos tratando de impactar a través de los directores de centro todo lo que es la conflictividad que se da en el aula o en las escuelas, que es la comunidad educativa, para poder continuar con una cultura que implique la resolución alternativa de conflictos. Hemos creado una unidad que le hemos denominado mesas comunitarias para que esos casos minúsculos para nosotros, quizá que tomamos políticas públicas, pero de esencia en el barrio, puedan llegar a la institución y puedan tener un canal de trabajo diferenciado. Una cosa es el debate nacional, por eso puedo hablar de la fiscalización o la fiscalidad del Estado, por eso puedo hablar del Estado, cómo va a ser grande o pequeño una vez se concluyan las elecciones, la ley de seguridad social, el pacto eléctrico, el análisis entre la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo y los planes de gobierno. Ya fíjate que esos son niveles de discusión más profunda. Ahora, el día a día, nosotros hemos tratado de hacer accesible, por eso hemos creado la parte del defensor itinerante, lo que tiene que ver con las mesas comunitarias, viene un voluntariado, estamos impactando los sindicatos de manera directa con formación, hemos desplegado unas 20 o 15 capacitaciones diferentes para los grupos que implican de alguna manera u otra el día a día en los barrios y en las comunidades, para entonces poder así ser útil a todos los estratos de la sociedad dominicana, porque somos pueblo, y pueblo implica una palabra amorfa. Todos somos pueblo, desde el más grande al más pequeño, desde el más robusto al más delgado, todo el mundo. Entonces, por eso hemos tratado de hacer un plan estratégico con 49 resultados, Nelson, para poder impactar a todo el mundo de manera igual y que la gestión al final concluya con un resultado, que son los 49 resultados y un plan estratégico resuelto. Pablo, tenemos que irnos a la pausa brevemente. Como defensor del pueblo, ¿qué es lo que más te preocupa de este informe de derechos humanos y qué viene ahora después de la presentación del mismo? Brevemente. Nosotros continuaremos el despliegue a nivel ya regional, devolviendo al ciudadano que confió en nosotros, en los procesos que hicimos. Haremos 7 visitas y continuaremos.
Ya para fines institucionales, Dios mediante este año, ya presentamos, concluimos el ciclo de certificaciones internacionales de la gestión, hicimos la de atención al ciudadano por ISO, ya este año tenemos antisoborno y cumplimiento gubernamental o government compliance, y entiendo que ya este año también vamos a tener reconocimiento que a nivel mundial es el más grande, que lo da la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que es como la máxima institución para la defensa de los derechos humanos de República Dominicana. Constitucionalmente lo somos, pero ya este proceso de transformación de la institución permite que nosotros podamos ir a certificarnos en Naciones Unidas, y ya en los debates, tanto en Nueva York como en Ginebra, van a tener que hablar sobre la base de los informes que hace el defensor del pueblo. Bueno, gracias Pablo. Se nos quedó la coronela del canódromo, pero yo sé que tú no la vas a soltar. Es un tema que tiene mucho que ver con la libertad de prensa, libertad de expresión. Y el régimen de consecuencia en una sociedad que anda buscando justamente que el que lo haga mal sea castigado, el que lo haga bien sea premiado. Porque bueno, ese conductismo clásico... Están los tribunales el asunto de la el 24 la veré. Felicidades, Pablo, por esa labor que le ha ido generando peso a la Defensoría del Pueblo, de verdad que sí. Gracias. Nosotros vamos a una pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Ya regresamos en Despierta con CDN. Estamos acá en el CES de Las Vegas y nos encontramos en el booth de TSL. No podíamos dejar de pasar por acá. ¿Por qué? Porque TSL Inspire Greatness. Vamos a ver. Buenas, mis queridos amigos. Nos encontramos acá en el booth de TSL en el CES 2024. Y tengo a una querida amiga de nosotros de TSL, Ana Herrera, directora comercial de Centroamérica y Caribe. Y ella nos va a hablar de todas las novedades que trae TSL acá al CES 2024. Bienvenida, querida Ana. Gracias, muchas gracias por recibirme, por venir y explorar todo lo que tenemos pues en este año para presentar, y pues justamente estamos frente a una de las tecnologías que nos ha caracterizado este año, de la cual hemos recibido varios premios, no solamente en este evento, sino que en años anteriores también, y es Nextpaper. Perfecto. Mira, ya tú mencionaste Nextpaper. Nextpaper es excelente para todos nosotros los que nos gusta leer con una sensación quizás de libro como papel. Pero antes de adentrarnos a esa maravilla, porque allá en Dominicana tenemos el modelo Nextpaper 40, ¿verdad? Pero ya vi que por ahí hay un 50 de camino, y las tablets también y demás. Háblanos de las novedades principales que ha tenido TSL aquí en el CES. Bueno, por supuesto, en sí, toda la tecnología Nextpaper es lo que ha sido de las partes más importantes. Por supuesto, estamos presentando un nuevo smartphone Nextpaper que estará más o menos para después de la mitad de la segunda mitad del año. Tabletas, por supuesto, estamos lanzando varias tabletas también con esta tecnología. Ya habíamos tenido tabletas antes, pero estamos presentando la nueva generación. Estamos muchísimo más afinados que antes. Si antes la tecnología de Nextpaper era buena, esta es, pero la todopoderosa. Ok, un paréntesis ahí, porque le hemos hablado a todo nuestro amigo de la tecnología Nextpaper, de los dispositivos y demás. ¿Qué es la tecnología Nextpaper y qué lo hace tan especial contra sus competidores, contra los demás? Ok, primero es el primer smartphone que podemos decir que tiene una sensación de papel. Justo atrás de nosotros tenemos la parte gráfica de qué es Nextpaper. Nextpaper realmente es un producto que ayuda al confort visual. Va a hacer que los usuarios tengan un daño de la luz azul realmente. No es únicamente software, es un tema real de la construcción del teléfono, donde tiene varias capas. Si vemos aquí atrás de nosotros, estamos representando cada vez, con cada una de las capas de nuestra tecnología Nextpaper, vamos reduciendo el daño de la luz azul. Y no solamente eso, tenemos una sensación de papel al tocar la parte de la pantalla, digamos la última capa de pantallas, es súper suave, de color mate. ¿Y qué hace eso también? Si luego vemos de este lado, tenemos la comparación de el brillo que tenemos versus otro dispositivo. Cero brillo, reduce muchísimo. Y el tema de las huellas digitales también. Eso te iba a decir, que noté tocando las tabletas que de cualquier lado que yo la mire, no voy a perder la visual, es lo primero. Sí. No hay un reflejo de las cosas que están enfrente de ella, no hay fatiga visual
Y aparte de eso, no se hace el desorden de las manos cuando están así todas pegajosas, de uno comer papitas fritas y demás. Las chicas con el make-up y demás. Ahora bien, les vamos a mostrar todo lo que Ana nos acaba de mencionar en este video. Para finalizar, quiero que motives a todos los amigos que nos están viendo en este momento a probar los dispositivos de TCL. Bueno, de verdad los invito a que se acerquen a su distribuidor, al punto de venta más cercano en República Dominicana, que busquen, obviamente no solo el Nextpaper, sino que busquen los dispositivos TCL. Se van a quedar asombrados y muy de verdad satisfechos con los productos y todas las especificaciones que tienen los productos. Muchísimas gracias, Ana. Gracias. Espero verte próximamente, quizá por República Dominicana. Pronto, en febrero o marzo estoy por ahí. Dios mediante, así será. Va en febrero o marzo a llevárnoslo a Serie 50, ¿verdad? Bien. Nos vemos luego. Hasta la próxima. Bye.